estar con ustedes nuevamente aquí. Un domingo más que el Señor nos da la gracia y nos ha dado un día más, una oportunidad más para acercarnos a Él. La Biblia dice que cada día cuenta. Y ciertamente creemos que si hoy estamos vivos y estamos aquí es por su gracia y por su misericordia. Créanme que es así. Hermanos, hoy voy a continuar con los versículos 27 al 29 de Primera de Juan que habíamos estado viendo la semana pasada. Nos habíamos quedado en el versículo 25 y hoy vamos a estar analizando el versículo 27 y 29. Así que si son tan amables, acompañan ahí entonces a Primera de Juan capítulo 2 versículo 26. Vamos a leer desde el 26 al 29. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 2 versículo 26. Os he escrito esto sobre los que engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Oremos, hermanos. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para rogarte por tu gracia y tu misericordia, porque ciertamente entendemos que nada podemos hacer separados de ti, nada podemos hacer sin tu guía, sin tu dirección, sin la asistencia de tu Espíritu Santo, bendito Dios. Por eso, como hombres limitados en muchos aspectos, nos encomendamos a ti, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo nos guíes a través de tu palabra, que esas limitaciones que tenemos para comprender, para predicar incluso, Señor, sean quitadas y que tu gracia, Señor, que tu Espíritu Santo aplique, nos enseñe, nos levante, nos anime, nos fortalezca, nos exhorte, Señor, y nos dé confianza en la obra que tú has realizado y que tú realizas y llevas a cabo en la vida de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Como dice este texto, hasta tu venida, Señor. Te pedimos perdón a sí mismo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, porque ciertamente hemos fallado y pecado contra ti y nos acercamos a ti, al dador de la vida, al Padre de misericordia, para rogarte por tu misericordia, Señor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Te pedimos, perdona nuestros pecados y nuestras ofensas y permítenos ahora, Señor, escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, he titulado este sermón, como ya lo han escuchado en los anuncios, la unción del cristiano. La unción del cristiano. La semana pasada estuvimos viendo cómo Juan relacionaba la aparición del anticristo con los últimos tiempos. Y cómo este mismo espíritu del anticristo que estaba en todos aquellos que se oponían a la enseñanza de Cristo y que también quieren o querían tomar el lugar de Cristo. Esto lo vimos la semana pasada y como punto final vimos cuál debería ser nuestra respuesta al saber que todas estas herejías y desvíos y este espíritu de una u otra manera del anticristo que quiere engañar aún a los cristianos, ¿cuál debería ser nuestra posición sabiendo que estas cosas todavía existen y todavía están presentes en medio nuestro o alrededor nuestro con diferentes personas que sutilmente utilizan la Escritura para torcerla y tergiversarla y llevarnos a sí mismo al error y a la apostasía? Vimos nosotros que ciertamente debíamos permanecer y perseverar en la verdad que ya habíamos recibido.
¿Recuerdan? Eso estuvimos viendo la semana pasada. Esa era nuestra responsabilidad. Ahora, hermanos, esa, como decía, es parte de nuestra responsabilidad. Permanecer en la verdad, no movernos ni a izquierda ni a derecha, sino perseverar en ella intencionalmente y diligentemente. Esa es parte de nuestra responsabilidad, el permanecer y el perseverar en esta verdad bíblica, la que vimos la semana pasada y todas las que hemos visto desde que somos cristianos. Esa es nuestra responsabilidad. Y ahora, hermanos, en estos últimos versículos que vamos a estudiar hoy, el versículo 27 al 29 del capítulo 2, vamos a ver el por qué es que los hijos de Dios permanecen y perseveran en la verdad. El por qué. ¿Cómo es que esto se produce? ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Juan nos dice que no es nuestra inteligencia, ni nuestras habilidades, ni tampoco nuestra sabiduría. Es lo que nos dice este pasaje, ¿no? Nos dice que no es ni nuestra inteligencia, ni nuestras habilidades, ni tampoco nuestra sabiduría la que nos ayuda a permanecer y perseverar, sino que es la unción del Espíritu Santo que está sobre nosotros, la que nos ayuda a perseverar y a permanecer en la verdad. No es porque seamos muy inteligentes, ni muy doctos, ni muy teólogos, ni muy conocedores de las verdades profundas de la Biblia. No es porque somos muy sabios y entendidos en todos estos asuntos, ni porque llevamos años en la iglesia. No es a causa de eso, sino que es la gracia y la misericordia de Dios a través de su Espíritu Santo que nos lleva a perseverar y nos ayuda a permanecer en esta verdad. Es la unción del Espíritu Santo sobre la vida del creyente. No sé si esto era nuevo para usted o es que ya lo sabíamos. No sé si es nuevo o no, pero ciertamente la unción del Espíritu Santo está en la vida del creyente. Y ahora, hermanos, tengo una pregunta para ustedes que están aquí hoy presentes. Les hago esta pregunta a ustedes que están presentes porque están aquí presentes y no hay nadie más, están solo ustedes. Así que a ustedes les hago esta pregunta y les animo a que respondan en sus corazones esta respuesta. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la unción del Espíritu Santo? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Cuál es la imagen que nosotros tenemos? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos acerca de la unción del Espíritu Santo? Puede que en muchas de nuestras mentes o de nuestro conocimiento, cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo, puede que venga a su imagen el hablar en lenguas, el hacer milagros, el hacer cosas extrañas, o tal vez ha visto usted en algún video de gente lanzándose al suelo, danzando, saltando o haciendo cosas extraordinarias. Tal vez venga a su mente esto cuando hablamos de la unción del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, lamento decepcionarlos, pero hoy no estaremos hablando nada acerca de eso. No estaremos hablando de los dones espirituales, ni de los dones extraordinarios, ni del don de lenguas, sino que estaremos hablando de lo que Juan habla aquí en el texto, de lo que dice sobre el Espíritu Santo. De eso estaremos hablando, porque el texto no nos dice nada acerca de aquello que yo les he mencionado. Juan habla aquí de cómo el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad de quién es Cristo. De eso es que habla Juan aquí, del Espíritu Santo. De eso hace referencia en este pasaje. Así que veamos entonces, hermanos, después de esta introducción aclaratoria, veamos en primer lugar la unción del Espíritu Santo en el creyente. La unción del Espíritu Santo en el creyente, versículo 27. ¿Qué es lo que dice el versículo 27? Dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Pero la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Sí se dan cuenta? Juan le está hablando a la iglesia y les está diciendo que han recibido una unción y permanece en ellos. Esta unción permanece en ellos. Ahora bien, hermanos, yo creo que es necesario que definamos. Ciertamente el bebé tiene una unción. Es necesario que definamos a qué nos referimos con la palabra unción.
¿De qué es que habla la Biblia? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la palabra unción? En el Antiguo Testamento, hermanos, la palabra unción significaba la acción de derramar aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo a algún servicio en específico a Dios. Esta acción, la unción, es una acción de derramar aceite sobre la cabeza de una persona que estaba preparándose para servirle en algún oficio oficial, valga la redundancia, al Señor. Y sobre todo se hacía en los sacerdotes, los reyes y los profetas. Estas personas eran ungidas por el Señor para realizar una función en especial. También, hermanos, la unción se realizaba sobre los utensilios y objetos para usarlos en el tabernáculo y dentro del templo. Eso era en el Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, Jesucristo se presenta como nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta ungido. Y de hecho la palabra Cristo significa ungido. Jesucristo es el ungido. Cristo significa el ungido. Y al inicio de su ministerio, Jesús declaró en Lucas capítulo 4, versículo 18, y dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Esas son las declaraciones y esa es la palabra de Cristo el ungido. Y él decía de él mismo que el Espíritu de Jehová o el Espíritu del Señor estaba sobre él por cuanto le ha ungido. Estaba citando una profecía de Isaías, el Señor Jesucristo, al inicio de su ministerio. Y este texto o este pasaje se conoce como la proclama de Jerusalén, donde el Señor estaba empezando su ministerio. Y como él iba a empezar un ministerio especial, estaba haciendo y había sido ungido por Dios para realizar una función específica y especial para Dios. Y él dice: el Espíritu, la unción del Espíritu Santo está sobre mí para realizar tal o cual cosa. Ahora, hermanos, en ese sentido, nosotros como creyentes, como dice Juan, vosotros habéis recibido la unción del Santo, dice el versículo 20, y el 27 dice: en vosotros permanece la unción. En ese sentido, ¿cuándo reciben los creyentes la unción del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo? ¿Cuándo es que esto acontece? Vayamos, si son tan amables, a Efesios capítulo 1, para que veamos ahí cuándo es que ocurre este acontecimiento. Efesios capítulo 1, versículo 13, y veremos ahí, hermanos, cuándo es que ocurre, cuándo es que viene esta unción del Espíritu Santo en la vida del creyente. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue? Dice Efesios capítulo 1, cuando oímos la palabra, cuando oímos el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, de manera que el texto mismo está respondiendo en qué momento el cristiano, el creyente, recibe esa unción del Espíritu Santo. En el momento de la conversión, el cristiano o el creyente recibe esa unción del Espíritu Santo. Cuando ha oído la verdad de la palabra, cuando ha escuchado el evangelio y ha creído, es sellado con el Espíritu Santo de Dios en el momento de la conversión. Hermanos, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. El que nos confirma con vosotros en Cristo es Dios, quien nos ha ungido, el cual también nos ha sellado, lo mismo que dice Pablo en Efesios capítulo 1. Él nos ha confirmado, Él nos ha sellado, Él nos ha ungido, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, como resultado de esta unción, de este sello, participamos de la unción que Cristo tiene.
En ese sentido, hermanos, participamos con Cristo y venimos a ser reyes y sacerdotes, como Cristo dice mismo en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Se dan cuenta cómo desde el Antiguo Testamento viene la unción sobre aquellos que iban a realizar una función específica? El Cristo nos dice justamente que la unción del Espíritu Santo estaba sobre él, y en el momento de la conversión del creyente, el creyente es ungido con el Espíritu Santo. Y ahora, de no ser pueblo ni nación escogida, venimos a ser real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y siempre eterno por los siglos de los siglos. Amén. Venimos a ser reyes y sacerdotes por esta unción del Espíritu Santo, por esta salvación que hemos recibido en Cristo. Y aunque no tengamos, hermanos, y aunque no tengamos cara de Luis XVI ni de María Antonieta, dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Aunque no tengamos la cara de Luis XVI ni de María Antonieta, venimos a ser reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. No por nuestra cara, sino por la unción del Espíritu Santo de Dios. Porque si fuera tal vez por nuestra cara, de pronto, ¿verdad? No es por nuestras caras, sino es por la unción del Espíritu Santo, hermanos. Nosotros estábamos como aquel mendigo que andando en calles de lodo. ¿Ha visto cuando llueven y hay mucho lodo en los pueblos antiguos, verdad? Se manchaban todos sus ropajes, se manchaban todas sus vestiduras. Así nosotros venimos a presentarnos a Dios, y el Señor nos reviste de un lino limpio y resplandeciente, justamente para hacernos reyes y sacerdotes para Él. Y es de esa unción, hermanos, que hemos recibido los creyentes, los cristianos, en el momento de la conversión, que Juan está hablando aquí en el versículo 20. Véanlo conmigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Desde el versículo 20 que vimos la semana pasada, Juan comienza a hablar de la unción que hemos recibido los creyentes. Versículo 20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sí escucharon eso? Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. No es algo que usted tiene que pedir, no es algo que usted tiene que buscar. No, ya la tienen. Vosotros tenéis la... ¿A quién le estaba hablando Juan? ¿A quién envió estas cartas? ¿Al mundo? No. A los políticos, menos. A los romanos, tampoco. A la iglesia. Y le dice: vosotros tenéis. No tienen que pedirla, no tienen que buscarla, no tienen que hacer tal o cual cosa. No, la tenéis. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Recibieron la unción, la tienen la unción. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es muy importante. No tenemos que andar buscando una unción extraña, una unción mística, una unción extraplatanaria. No, hermanos, la tenemos, y es la unción del Espíritu Santo. Ahora, por otra parte, hermanos, digo esto porque en las iglesias de corte carismático creen que la unción de la que estamos hablando nosotros es por partes y es un suceso después de la conversión. Es un suceso después de la conversión y va acompañado de una señal característica, que es el hablar en lenguas, como un sello de que tú has recibido el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo sobre el creyente para los que tienen corte carismático, los que son de tendencia carismática. Para ellos, recibir la unción del Espíritu Santo es un acontecimiento después de la conversión. Entonces, si va acompañado del hablar en lenguas.
Y en ese sentido, los que reciben esa unción y el hablar en lenguas son los que hacen cosas extraordinarias y no toda la iglesia, como Juan le está hablando y le dice a toda la iglesia, dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Juan no dice, algunos en la iglesia tienen la unción del Santo. Un grupo selecto tiene la unción del Santo. Los pastores tienen la unción. No. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo. A toda la iglesia. En ese sentido, vienen a ser, los que creen de esa manera, vienen a ser como los gnósticos, que eran un grupo especial, un grupo que recibía una revelación diferente. Eso es lo que ellos creían, hermanos, de una u otra manera. Quiero citar las palabras de un predicador que se llamaba Leonard Ravenhill, que dice lo siguiente acerca de estas palabras o de esta doctrina o de esta enseñanza del hablar en lenguas. Él dice, ¿de qué vale hablar en lenguas el domingo si usted ha estado usando su lengua durante la semana para maldecir y chismosear? Otro pastor, Adrian Rogers, comentando al respecto de este tema, dice lo siguiente: una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lengua, sino controlar la que ya tenemos. Amén. Esa es una señal de la unción del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, o de que verdaderamente el creyente posee y tiene el Espíritu Santo. No de hablar en lengua, sino de controlar la que ya tiene. Hermanos, en ese lugar no debemos nosotros buscar una unción nueva. Los creyentes no deben andar buscando cosas extraordinarias. Los creyentes deben tener la plena seguridad de que ya tienen la unción del Espíritu Santo y la recibieron el día de su conversión, el día de su nuevo nacimiento. Ahí reciben, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando oyeron la palabra de verdad, cuando oyeron el evangelio de salvación y cuando creyeron en Cristo, fueron sellados y ungidos con el Espíritu Santo. No hay una segunda unción. No hay que buscarla, no hay que orar y hacer ayunos y decirle, Señor, dame la llenura. Todos tenemos el sello y la unción del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, todas las cosas, ¿oyeron eso? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de la gloria y excelencia a la vida. Hermanos, todas las cosas nos han sido dadas. No hay que pedir nada más. Todas las cosas, el creyente ha sido bendecido grandemente, como dice Efesios, con toda bendición espiritual, con toda gran bendición espiritual en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido, los cristianos, los creyentes, no tenemos que andar buscando segundas unciones extraordinarias. Amén. Amén. Vayamos entonces en segundo lugar, hermanos. La unción del Espíritu nos guía a la verdad. La unción del Espíritu nos guía a la verdad. Y voy a continuar en el versículo 27. Dice el versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Y oigan esto, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hermanos, para que nosotros podamos entender un poco más este punto y a lo que Juan se refiere, con lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, tenemos que volver aquí al versículo 20. Lo vimos la semana pasada, pero no hablamos de ese punto. Hablamos de otra cosa, pero tenemos que volver al versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y oigan esto, versículo 20, léanlo en sus Biblias. Dice, y conocéis todas las cosas. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La frase aquí, conocéis todas las cosas, se traduce en otras versiones como, y todos ustedes conocen la verdad. Esa es otra traducción que dice así, y todos ustedes conocen la verdad. La pregunta es, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿De qué está hablando ¿de qué está hablando Juan en este pasaje? ¿De qué verdad está hablando? ¿Cuál es la verdad que ellos conocen en este texto?
Específicamente, hermanos, en este contexto, Juan está hablando del conocimiento que los cristianos tienen sobre la persona de Cristo como el Dios encarnado, el ungido. De esa verdad está hablando. Porque ¿qué es lo que estaba refutándole a los gnósticos? De que ellos creían que Cristo simplemente era un espíritu y de que Él no era ciertamente ungido, sino que había sido solo una persona y que no era humano de carne y hueso. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, lo que hemos visto, palparon y tocaron nuestras manos, de eso es que les anunciamos. Entonces, Juan está diciendo aquí, ¿qué verdad es la que ellos conocían? Ustedes conocen toda la verdad. ¿Cuál verdad? Nosotros como cristianos tenemos que tener el pleno conocimiento de que la persona de Cristo ha venido como el Dios encarnado. Esa es la verdad de la que Juan está hablando aquí. Y el versículo 21, si ustedes miran en sus Biblias, que sigue más adelante, dice así. Así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. ¿Se dan cuenta? Es de eso que Juan está hablando. Y los gnósticos negaban la encarnación del Verbo eterno de Dios, rechazaban la idea del Dios encarnado en Cristo. Y Juan le dice a la iglesia, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes sí conocen la verdad. Y por eso, hermanos, por eso ustedes permanecéis en la verdad. Y ahora, ¿por qué conocían ellos la verdad? ¿Por qué conocen la verdad? No es sino porque la unción del Espíritu Santo les ha sido dada. Contrario a los gnósticos, si ustedes se dan cuenta, esto es contrario a los gnósticos. Noten el contraste desde el versículo 18 que vimos la semana pasada hasta el día de hoy. El anticristo está por un lado, y por el otro lado está Cristo el ungido. El anticristo por un lado, el antiungido, y por el otro lado Cristo el ungido. Por un lado están los anticristos y en el otro lado están los ungidos. ¿Se dan cuenta? El anticristo, el antiungido por un lado, y por el otro lado está Cristo el ungido. Por otro lado están los anticristos, los antiungidos, y por el otro lado están los ungidos. Nosotros, versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste permanece en vosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el contraste que Juan hace aquí entre los gnósticos, los que no tenían la verdad, los que se habían apartado y separado, y con la iglesia. Ese es el contraste. Ustedes sí tienen la verdad. Y ustedes tienen la verdad no porque son muy inteligentes, ni muy sabios, ni muy entendidos, sino porque son ovejas y muchas veces se desvían y se pierden. Ustedes permanecen en la verdad porque el Espíritu Santo de Dios les ayuda a permanecer, les ayuda a perseverar. No porque somos muy intelectuales y muy conocedores de la doctrina y de la teología y somos tan profundos y seguimos a Sugel Michelin, a MacArthur, a Carson, a Núñez, a Mardever. No, no es por eso, es porque el Espíritu Santo de Dios te ayuda y te lleva a perseverar en la verdad. Y por eso no te desvíes. Por eso no te has apartado. Y por eso estás hoy día aquí. No porque te has levantado por tus pies, ni porque has venido por tus propios pies, sino porque Dios mismo a través de su Espíritu te levanta y te trae y te lleva y te preserva y te ayuda a permanecer. No es porque seamos muy inteligentes ni muy entendidos, hermanos míos. Muchas veces nos apartamos con la mínima cosa, ya queremos apartarnos. La mínima. Me pisaron un dedo. Mínima. ¿Se dan cuenta? Versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Se dan cuenta cuál es la unción? Dice aquí, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción es la que nos enseña todas las cosas. Según ella nos ha enseñado, por eso permanecemos en Él. Porque ella, la unción que recibimos, nos enseña. La fuente del conocimiento del creyente es la guía del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar en esta verdad y a no perdernos y a no extraviarnos. Pero aquí hay una parte del versículo 27
que nosotros tenemos que analizarla brevemente, hermanos. El versículo 27 dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿A qué se refiere Juan aquí con que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? ¿Acaso quiere decir Juan que ya no son necesarios los maestros, ni los pastores, ni los libros de hermanos que han escrito acerca de nuestra verdad y de nuestra fe? ¿Acaso ya no son necesarios tal vez? Si dijéramos eso, o si creemos que Juan se está refiriendo a eso, estaríamos contradiciendo justamente a Juan, porque ¿qué es lo que está haciendo Juan? Juan está enseñando a la iglesia, Juan está instruyendo a la iglesia, y no les va a decir, ustedes ya no necesitan que nadie les enseñe, así que hasta ahí quedan, no digo nada más. No dice eso Juan, él continúa enseñando. No se refiere a eso, hermanos, sino que a lo que se refiere verdaderamente es que el Espíritu Santo de Dios nos ayuda y nos revela la verdad de Dios, la verdad del Hijo de Dios, la verdad de quién es Cristo, que no necesitamos revelaciones externas ni exteriores para que nos digan quién es Cristo. El Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de quién es nuestro Salvador, de que Él murió en la cruz por nosotros y de que nosotros somos sus hijos. De esa verdad es que está hablando Juan en este pasaje, hermanos míos. Así que, hermanos, con esto en mente, vayamos a nuestro tercer y último punto. El Espíritu Santo nos acerca a Dios. Qué bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo nos acerca a Dios, pero el del anticristo nos aleja. Interesante contraste, ¿verdad? Y oigan una cosa, hermanos, siempre va a ser así. El Espíritu Santo nos acerca a Dios y el del anticristo nos aleja. Versículo 28 y 29, ¿qué es lo que dice? Dice, y ahora, hijitos, ¿oyeron eso? Ahora, hijitos, palabras de cariño para la iglesia, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos míos, ahora aquí, en este último punto, en este último pasaje, se agrega un motivo más para permanecer en la verdadera comunión. Un motivo más. Quiero darles un motivo más para permanecer en la verdadera comunión. Si tomamos en cuenta el inicio de este párrafo desde el versículo 18, esto cobra más sentido. ¿Qué es lo que dice el versículo 18? Dice el versículo 18, porque es el último tiempo. Porque es el último tiempo, estamos en el último tiempo. Los cristianos deben estar listos para encontrarse cuando Cristo se manifieste, es lo que dice este pasaje. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Hace 2000 años Juan dijo, estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, nosotros estamos en el último tiempo de los últimos tiempos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. ¿Ustedes qué creen que creían aquellas personas cuando Noé les decía, se acerca un diluvio? No había llovido nunca. Y la gente decía, este está loco. ¿Cómo va a decir que ya se acerca el último tiempo y que va a haber un diluvio y que todos vamos a morir? Eso es... Han pasado 2000 años. Lo mismo pasó aquel tiempo en el diluvio cuando Noé anunciaba, y dice la Biblia que él era pregonero de justicia y nadie le creyó. Por lo tanto, nadie subió al arca, solo los animales. Los animales sí le creyeron a Dios. Lamentablemente el hombre no le creyó a Dios. Y hoy día puede pasarte lo mismo. Juan nos dice hace 2000 años, estamos en el último tiempo. Y por lo tanto, si hace 2000 años dijo eso, eso quiere decir que estamos en el último tiempo de los últimos tiempos. Por lo tanto, tú y yo debe ser un motivo muy especial para no apartarnos y estar esperando la segunda venida de nuestro Salvador. Amén. Debemos estar alerta. En otras palabras, todo aquel que profesa haberse encontrado con Jesucristo debe andar de tal manera en luz, debe andar de tal manera guardando sus mandamientos y debe andar de tal manera permaneciendo en la verdad, esperando la venida del Hijo de Dios, ya que vivimos en los últimos tiempos. Esa debe ser nuestra motivación
como esperamos la venida de nuestro Salvador, en cualquier momento dice la Escritura que no sabemos el día ni la hora y debemos estar preparados para su venida. Ahora, hermanos míos, puede que digamos en nuestra mente o venga a nuestra mente, bueno, yo no sé si estoy o no estoy preparado. ¿Qué opinas tú, jovencito, jovencita que estás aquí, hermano o hermana que estás aquí? ¿Qué opinas tú? Puede que en tu mente digas, yo no sé, si hoy viniera el Señor, yo no sé verdaderamente si estoy o no estoy preparado. He caído tantas veces. He fallado tantas veces, caigo constantemente, me desaliento constantemente y me desanimo constantemente que yo no sé ni siquiera si soy o no soy cristiano. Y no sé si espero o no espero su venida, yo no lo sé. ¿Sabes algo, hermano mío? ¿Sabes algo? Si eres creyente y has caído, el espíritu del anticristo siempre te va a acusar. ¿Por qué? Porque Él es el acusador por excelencia. Siempre estará ahí para señalarte tus pecados. Siempre estará ahí para señalarte tus caídas. El espíritu del anticristo siempre va a querer alejarte de Dios. El espíritu del anticristo siempre te va a señalar tus caídas, tus errores, tus pecados, tus fallas, tus debilidades. Siempre estará ahí. Sus mentiras hieren y sus acciones, sus acusaciones golpean el alma. El espíritu del anticristo levanta tu ego y tu orgullo solo para levantarte y dejarte caer al piso y mostrarte cuán débil eres, para luego acusarte, para luego señalarte, para luego juzgarte en tu mente y en tu corazón. Ciertamente lo hace. Y ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Quiero presentarte su trabajo. Ese es su trabajo. Desalentarte, apartarte usando justamente tus caídas. Ese es su trabajo, apartarte usando tus caídas. Tus caídas Él las usa. Primero las promueve, primero las motiva. Y una vez que tú caes, luego las usa para señalarte y para acusarte. Y para decirte, ¿ves cuán débil eres? ¿Ves cuán hipócrita eres? ¿Ves cuán sucio estás? Esa es su marca registrada. Hermanos, señalarnos. El enemigo vendrá para decirte, eres débil, pero Cristo te dirá, yo soy fuerte. El enemigo vendrá para decirte, mira cómo caes, no eres salvo. Pero Cristo dice, alguno ha caído, abogado tiene ante el Padre. El enemigo te dice, es mejor abandonar el camino, ya no sigas más. Pero Cristo te dice, yo soy el camino y nadie puede arrebatarte de mis manos. Siempre vendrá el enemigo a decirte lo mismo. Hermano mío, el espíritu del anticristo siempre querrá alejarte de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios siempre estará ahí para recordarte la verdad, que tú no eres fuerte, que tú no eres el capaz, que tú no eres el perfecto, que tú no eres ni justo, ni santo, ni bueno, sino que Cristo es justo, santo y bueno, y por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para salvarte, para redimirte, para perdonarte aún en tus peores y grandes debilidades. No porque tú eres fuerte, no porque tú eres capaz, no porque tú eres poderoso, ni porque tú puedes. La autosuficiencia la usa el diablo para hacerte caer. Pero cuando tú te abandonas en las manos de Cristo, entonces eres fuerte. Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque ciertamente has comenzado a entender. Porque Cristo y solo Cristo es fuerte. Él es el justo, Él es el perfecto, Él es el santo. Él pagó el precio, Él derramó su sangre por tus pecados y los míos. Y Cristo, a través de su Espíritu Santo, está siempre para recordarnos esa verdad. Su Espíritu, el Espíritu del anticristo siempre va a estar para alejarnos, pero el Espíritu Santo de Dios siempre va a estar ahí, disponible, dispuesto todos los días para traernos hacia Él. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por su palabra? Amén. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra, oh bendito Padre. Gracias, Señor, porque ciertamente por nuestras debilidades y caídas podríamos alejarnos todos los días de nuestra vida, Señor. Pero más aún por tu gracia y tu misericordia, tú, Señor,
nos mantienes en tus manos y como dice tu palabra, nadie puede arrebatarnos de tus manos, oh Dios. Ni aun nuestras más grandes debilidades jamás podrán apartarnos de tus benditas manos, oh Señor. Tú pagaste el precio de nuestras culpas. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario, oh Señor. Y a esa verdad yo me aferro, Señor. A ese poder, a esa fuerza, a esa santidad, a esa rectitud, a esa vida santa y perfecta. Es que yo me aferro a la cruz del Calvario, Señor. Porque ciertamente yo no soy fuerte. Nosotros no somos fuertes ni santos. No somos justos ni buenos. Somos débiles, Señor. Por eso venimos a ti, porque sí, tú eres justo, tú eres santo, tú eres misericordioso. Y por eso nos traes hoy aquí. Un día más nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra, de arrepentirnos de nuestros pecados y ver cuán débiles somos, Señor, para venir corriendo a tus brazos, para venir corriendo a tus pies y decirte gracias, oh bendito Salvador, porque ciertamente por mis fuerzas no puedo, pero por ti, Señor, por tu sacrificio yo soy capaz, porque tu Espíritu Santo me ayuda, tu Espíritu Santo me ayuda a permanecer y perseverar en la verdad. Gracias te doy, Señor, y gracias te damos como iglesia en Cristo Jesús por tu palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.